Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en este conversatorio vespertino de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es jueves 5 de junio de 2025 y efectuamos esta reunión virtual con el fin de buscar algunas enseñanzas político-estratégicas, geopolíticas, diplomáticas, de desarrollo, de construcción, de gobernanza, de edificación de pensamiento político, derivadas de lo que fue el programa de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, realizado en la década de 1960, con especial énfasis durante el tiempo en que estuvo ejerciendo la presidencia de Estados Unidos el señor John Fitzgerald Kennedy, el primer presidente católico que tuvo la Unión, y que tuvo una empatía importante con Latinoamérica, que visualizó algo que nos marcó, que dejó unas enseñanzas importantes. Dígase lo que se diga, cuestionen lo que cuestionen los comunistas, tanto criollos como del vecindario, indiscutiblemente el programa de Alianza para el Progreso de Estados Unidos en Latinoamérica y particularmente en Colombia marca un antes y un después de varios aspectos. Uno de los aspectos es la política exterior de Estados Unidos hacia el hemisferio. El otro aspecto es la relación política entre gobernantes y gobernados en Latinoamérica. El otro aspecto es la interacción social dentro de las mismas eh, niveles o estratificaciones que había en la sociedad. Y otro de la relación del campo con la ciudad. El señor Kennedy se murió y no sabe, nunca supo los alcances de lo que él dejó sembrado. Como todas las grandes obras o las obras trascendentales que impactan a las comunidades, impactan las sociedades, siempre hay detrás de ellas hechos que ocurren o que se vienen a descubrir es con el paso del tiempo. Por ende, los invitamos hoy muy respetuosamente a reflexionar estratégicamente, a que miremos todo lo que hemos aprendido en teoría de geopolítica y estrategia, tratando de buscarle connotaciones a este programa que sí fue muy importante. Distinto que se ideologice, que se marque una tendencia de lucha entre capitalismo y comunismo, lo que en realidad buscaba parte del programa, pero que entendamos es esa incidencia que tuvo en nuestro quehacer político y en nuestra dinámica interactuante de los distintos sectores de la sociedad colombiana. Eso no lo podemos negar. Y con hechos, por eso tal vez esa frase que dice que los hechos valen más que las palabras, se corrobora en el escenario político esa situación. Miremos qué fue la Alianza para el Progreso, para entenderla un poco, ¿no? Para que sepamos de qué se trató eso. Fue una iniciativa, como dice aquí el doctor Google, que fue planteada no por el presidente, sino por su gobierno, por un equipo de trabajo, que tenía como antecedente la experiencia surtida con el Plan Marshall en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que le dio a Estados Unidos una visión de potencia no conquistadora, sino transformadora. Y eso no lo puede negar nadie. Quieren, siempre la llaman el imperio, sobre todo los comunistas, la llaman la garosidad de los capitalistas. En algunas cosas tienen razón, en otras no. Pero lo que sí es cierto es que aquí hay una visión transformadora, tanto de la relación de Estados Unidos con el hemisferio o el subcontinente hispanoparlante y Brasil, y en la forma como se comenzó a concebir la política exterior tanto de Estados Unidos como del mundo. Es que al mirar las grandes transformaciones que ha sufrido la humanidad en los últimos 80 años, en el campo geopolítico, diplomático, de interacción social, cultural, económica, etcétera, la Segunda Guerra Mundial marca siempre un principio.
Y de la Segunda Guerra Mundial se deriva la relación diferente de Estados Unidos con el resto del continente. Antes de la Segunda Guerra Mundial era la relación de las repúblicas bananeras, de la explotación de las multinacionales, especialmente de petróleo y minería, y de la importación en Colombia y exportación masiva de productos. Además de la salida masiva que había de varios países de Latinoamérica de mano de obra calificada. Porque si aquí se formaba un tornero en alguna escuela industrial técnica o en la práctica la adquiría trabajando con otros torneros, llegar a Estados Unidos le era fácil y allá lo metían a un curso de actualización y de tecnificación y se quedaba de una vez como ciudadano americano. Y entonces todo el trabajo, todo el aporte que le hemos dado aquí, formándolo, no se venía a desarrollar en Colombia, sino que se iba a desarrollar en grandes empresas. Y allá no tenía que recurrir al ingenio chipcha de buscar colocarle el tornillito y el pedacito de alambre y lo que usualmente hacen los torneros aquí en Colombia para arreglar piezas que parecen ya definitivamente dañadas, ¿no? Pues allá llegaba y tenía de una vez repuesto de máquinas y aprendía a manejar un torno y al año aparecía un torno mejor y haga para un lado ese y ahora trabaja en este. Eso por nombrar los torneros, los mecánicos, carpinteros, ebanistas, albañiles, plomeros, todos se encontraron allá, electricistas, y se fue mucha gente, se fue mucha mano de obra calificada, entonces era una relación distinta. Pero cuando ya viene la Alianza para el Progreso, se establece una forma diferente de interacción, no perfecta, porque perfecto no hay nada, pero cambió. Y eso es lo que tenemos que tener en claro esos conceptos. La propuso el gobierno del presidente Kennedy en 1961, recordemos, él inicia su periodo precisamente en ese año, con el objetivo de promover el desarrollo económico y la estabilidad política de América Latina. Ese, digamos, que es el objetivo visible. El propósito que hay detrás de bambalinas era quitar la influencia que se veía cada día más evidente del comunismo sobre Latinoamérica. Pero tenían que disfrazarlo porque era la Guerra Fría y no podía ser tan frontal eso porque todos los países se iban a sentir utilizados. Ya la sola participación del ejército colombiano y algunas unidades de la Armada en la Guerra de Corea había generado muchas suspicacias y muchos señalamientos. La presencia de la misión Curry también ha traído muchos señalamientos, aunque Curry era canadiense, pero trabajaba con entidades estadounidenses. También siempre estaba latente sobre el tapete el tema de las negociaciones del Canal de Panamá y lo que Colombia perdió y el argumento que tenían los comunistas para instigar la violencia. Entonces, el propósito sí era quitarle el peso al comunismo en el continente y Colombia era un punto medular en eso. Pero el objetivo era promover el desarrollo económico y la estabilidad en América Latina. O sea, la administración Kennedy no estaba equivocada, estaba pegándole a la diana, estaba pegando en el blanco de qué era lo que se necesitaba y cómo se necesitaba. Pero aquí, nuestro continente, tanto los comunistas deseosos de incentivar el odio y la violencia, como los politiqueros estaban con otros intereses y eso fue lo que no dejó que ese proyecto tan importante tomara peso, piso e identidad propia, porque estaba diseñado era para ser una especie de plan Marshall. O sea, a nosotros, a Europa le llevaron el apoyo, les dieron comida, les dieron eh, formación en algunos aspectos tecnológicos, impulsaron otras empresas que había en Alemania como la automotriz y la metalmecánica, que eran muy fuertes y a pesar de la guerra siempre se ha mantenido y se mantuvieron personas que conocían, especialmente mujeres, porque los hombres casi todos murieron en la guerra y se mantuvo y lo sacaron adelante. Entonces, con base en esa experiencia, ellos querían lo mismo, era venir aquí, sembrar la semilla, montar los esquemas y por medio de ONGs y de los partidos políticos de aquí, dinamizar ese ejercicio de tal suerte que el continente hubiera despegado hacia el capitalismo,
hacia el consumismo para que les comprara a ellos y hacia un intercambio mucho más productivo de bienes y servicios. Obviamente, pues ellos eran los que ponían el capital y ponían la tecnología y los métodos y querían sacar sus ventajas, eso se sobreentiende, pero a la vez le estaban brindando herramientas a estos personajes de aquí para que vieran el mundo de otra manera. Este es un programa que tiene mucha profundidad y que hoy no podemos entrar a profundizar todas las cosas, pero nos parece que con el análisis contextual podemos ubicarnos sin que se nos vaya a matricular como pro-yanquis y arrodillados ante el imperio, como dicen los comunistas. No, tratemos de ser objetivos. Lo que es. Bueno, al mismo tiempo tenía otro enfoque importante ese plan que era combatir el subdesarrollo y la pobreza. Y estamos hablando de hace 60 años, ya es mucho tiempo, 62 años, 64 años mejor, del año 61 que se publicó ese plan y no hemos podido evolucionar en eso. Entonces, ¿el problema de quién es? ¿De Estados Unidos con su capital y su poder? ¿O de nosotros que por andar agarrados entre yeristas y valencistas y gerarrestrepistas y pastranistas y lopistas y comunistas y bandidos y narcos y Petro y Samper, que no nos han dejado avanzar por estar en esa rapiña y en la que estamos inmersos a pesar del pésimo gobierno de este sujeto, cuando hay antecedentes de que aquí nos inculcaron esas cuatro cositas: desarrollo y estabilidad económica, combatir el subdesarrollo y erradicar la pobreza. Y no es un discurso comunista, es un discurso capitalista el que estaba promoviendo eso que era Estados Unidos. Y desde luego, hacer a un lado el comunismo, que sí es la peor peste que le puede llegar a cualquier sociedad, porque los comunistas jamás llegan a proponer desarrollo, jamás llegan a proponer inversión social, ni crecimiento personal, ni de empresas, sino llegan es a asistencialismos, a que todo debe pasar a la propiedad colectiva y a tener sujetos como Petro, como Fidel Castro, como Chávez, buscando eternizarse en el poder porque es que ellos son los salvadores. Entonces, que nos quede claro eso, cuatro aspectos medulares que son promover el desarrollo económico y la estabilidad política, algo que va muy de la mano con las funciones propias de cualquier Estado. Y en segunda medida, combatir ese subdesarrollo que es subdesarrollo social, político, cultural, tecnológico, científico, de todos los subdesarrollos. Hay que combatirlo para pasar al desarrollo. Y hay que erradicar la pobreza para darle estabilidad política, o sea, lo que llaman ahora los especialistas la paz. Mejor diseñado no podía estar, palabras más claves no podía tener, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Eso es otra cosa. Se da o sucede este evento en el marco de un contexto histórico demasiado complejo, porque resulta que cuando Estados Unidos entra a Europa con el Plan Marshall, llama a la Unión Soviética y le propone que, como por ser uno de los ganadores, se vincule al proyecto y aporte recursos para la reconstrucción, sobre todo de la Europa Oriental, donde ellos habían quedado prácticamente de dueños en la repartija que hicieron en los acuerdos de Yalta y los otros. Pero la Unión Soviética inmediatamente pela el cobre, dice que no, que eso es una injerencia de Estados Unidos contra su seguridad, que ellos lo que necesitan antes es extenderse mucho más allá de la que llamaban la cortina de hierro, porque de lo contrario el capitalismo los va a devorar, y promueven guerrillas en Grecia, en Italia, en España, Turquía, promueven la desarticulación, despotrican del Plan Marshall, incitan al odio en toda Europa y el mundo y trasladan las guerras de guerrillas a todos los otros continentes buscando que se caigan los gobiernos y que sube el comunismo. Y lógico, la respuesta de Estados Unidos tampoco fue muy suave, por eso terminaron vinculados en las guerras primero de Corea y luego de Vietnam, por eso participaron ya tolerando dictadores en el África y aquí en Latinoamérica, porque era un contexto. Desafortunadamente, los pobres, como no tenemos, los países pobres, como no tenemos nada que mostrar ni posiciones fuertes que defender en los escenarios internacionales, nos ha tocado siempre ir a la saga, a la deriva, a la espera de que los más poderosos decidan.
Pero el problema no es de los poderosos, el problema es que nunca hemos querido ser poderosos. Y ese es el enfoque de nuestro proyecto de Fundel, es que el país tenga por primera vez proyectos de Estado, que el país se siente identificado con objetivos que van más allá de lo normal, que nos comprometamos todos a sacarlos adelante porque tenemos una razón de ser como nación y como Estado. Entonces, en el contexto histórico fue que nos propusieron esas respuestas, pero nos quedamos cortos. Ahora, ¿cuáles eran ya los objetivos mucho más discriminados, mucho más discernidos? Miremos, y había varios. El primer objetivo era mejorar las condiciones de salud, vivienda y educación. Miren ustedes cuál politiquero, inclusive los que están ahora, no habla de lo mismo. Es que hay que dar salud y en mi gobierno da vivienda y educación y agua potable, bla, bla, bla. Estados Unidos no lo estaba hablando de bla, bla, bla. Estaba diciendo, la Casa Blanca girará unos recursos destinados a desarrollar programas serios de salud, vivienda y educación. Y los países de Latinoamérica los desarrollan al unísono y ojalá de manera unificada para construir una sola cultura alrededor de los tres elementos básicos del bienestar y el combate al subdesarrollo, que son la salud, la vivienda, la educación y, lógicamente, el empleo que se deriva de ellos. Pero es que si hay inversión en salud, vivienda y educación, el empleo va a surgir porque van a surgir más empresas. Es una forma de estimular el empleo. En segunda medida, el otro objetivo de él era controlar la inflación. Todos los gobiernos de esa época, como los de ahora al estilo Petro, han considerado que manejar como caja menor el Banco Central y permitir que se reimpriman billetes para hacer politiquería es solución, y eso termina siendo un estímulo a la inflación. Ellos querían combatir la inflación, era con industrialización, con generación de empleo, con motivación a inversión eh, privada e inversión social, que es muy importante, pero no el asistencialismo. Ellos veían que la inversión social es enseñarle al hombre a pescar para que coma toda la vida, no darle un pescado para que coma una noche. Y tuvieron unos énfasis en los cuales insistieron mucho. Ellos sabían de la vocación agrícola porque nos habían estudiado muchísimo. Saben que El Salvador es agrícola, saben que Colombia es agrícola, Brasil es agrícola, Argentina es agrícola, en gran parte. Eh, Honduras también es bastante agrícola, México ni se diga. Entonces dijeron, pues vamos a hacer una planificación agrícola en que todos los países establezcan proyectos que ojalá estén intercalados para que permita primero los intercambios, en que vamos a decir un ejemplo, Colombia produce bananos, México produce maíz, no hay la misma cantidad, Colombia necesita importar maíz, entonces Colombia le importa banano a México y México le importa maíz, por poner un ejemplo así traído los cabellos, y que esa planificación agrícola correspondiera primero a la seguridad alimentaria del propio país y segundo a tener la capacidad de inundar los mercados del mundo para que otros países que tienen problemas como la desertificación, que es grave en el Medio Oriente por la falta de agua y los mismos suelos, tuvieran esa despensa que los esté abasteciendo, las reservas de granos en casos de tragedias naturales, tragedias por guerras, pestes, etcétera. Entonces, había que hacer una planificación agrícola pensando, o sea, pensando estratégicamente. Nos parece que no estaban equivocados. Segundo, había que hacer una reforma agraria. Y era porque las comisiones, por ejemplo, Curry, la CEPAL y la EFEF, que han estado en varios países, pero en el caso nuestro, miremos el enfoque, habían descubierto que sí había una desigualdad y una terratenencia impresionante de que el 2% de la población colombiana controlaba el 95% de los territorios potencialmente productivos. Y como lo dijo el señor Curry en su informe final, que había regiones donde los dueños de las casas se preocupaban mejor por la salud de las vacas que de los campesinos que se las cuidaban. Tampoco podemos negar eso. Pero eso no significa que el comunismo sea la solución, sino lo que hay que hacer es una reforma agraria seria, estructurada, que nunca hemos podido hacerla,
porque siempre se convierte en la oportunidad de los comunistas para justificar su violencia y de los populistas para tratar de engañar a todo el mundo y hacer trapacerías con los dineros públicos. El otro objetivo ya más concreto era impulsar el desarrollo social y económico, y algunos lo llaman socioeconómico y lo unen en dos, pero el desarrollo social era empoderar al ser humano, era hacerlo más idóneo, más capaz, y que los gobiernos pensaran en cuántos metalmecánicos necesitan, cuántos ebanistas necesitan, cuántos técnicos agrícolas necesitan, porque la tecnología es fundamental, lo tecnológico es fundamental para que las profesiones científicas ya de nivel universitario superior tengan siempre herramientas y especialistas en herramientas, y en ese desarrollo social donde se empoderan todos, reciben unos salarios equivalentes a su esfuerzo y su aporte, y no la diferencia tan marcada, porque eso genera problemas y conflictos. Y el desarrollo económico se fundamentaba era en el impulso al cooperativismo, a la microempresa y a la inversión privada, atrayendo capitales para que los activos estratégicos de Colombia se desarrollaran y generaran mucho más empleo, que hubiera un menor déficit fiscal, se mejorara la balanza de exportaciones e importaciones y se mantuviera la economía muy activa. Y una economía muy activa evita que haya violencias, que haya choques, disminuye la delincuencia, disminuye la pobreza y mantiene a las personas mucho más ocupadas y con muchas más aspiraciones de crecer en todos los campos del desarrollo humano. Y eso era más o menos, ellos pensaban sembrar esa semillita y luego que cada país se encargara de desarrollarla, porque había todo un proceso. Bueno, lo mismo, robustecer la democracia y combatir el comunismo. Siempre la política exterior y el concepto de democracia desde el punto de vista de la Casa Blanca, no de ahora, sino ya hace varias décadas, siglos, es que la democracia tiene que ir muy aliada con el desarrollo socioeconómico, pero fundamentado siempre en la iniciativa privada. El Estado no puede ni debe controlar la economía, porque comienzan los problemas. Por ende, hay que combatir el comunismo, que decía lo contrario. Pero aquí se materializó y se matizó y se le dio la vuelta, era que Estados Unidos pretendía quedarse con todo lo nuestro y robarle a los pobres y llevárselo para los ricos. Y con esa medida, pues, tenaz. El otro objetivo específico que tenía eso es que en los estudios que hicieron las diferentes misiones, especialmente la Curry y la LEFEF, porque la CEPAL fue mucho más técnica en asuntos de estadísticas y de visión socioeconómica, la visión de la misión Curry y la misión LEFEF era que si las fuerzas militares tenían tanto arraigo popular y la Policía Nacional, habida cuenta que todos sus miembros venían de las capas intermedias y bajas de la sociedad, era una forma de acercarlos porque entendían mucho mejor el ADN del pueblo colombiano que lo que podía entender un politiquero formado aquí en las altas instancias del poder y acostumbrado a que todos se lo hicieran con sirvientes. Entonces ya había una diferencia. Segundo, la disciplina que tenían esas instituciones y que la siguen teniendo no era comparable con la descomposición moral que tenían los bandidos. Y tercero, porque estaba demostrado que les gustara o no, en la mayoría de los países, con todos los defectos que tenían, los gobiernos militares eran mucho más eficientes que los gobiernos civiles en asuntos de desarrollo. El gran problema que tenían era la corrupción, que esa sí ha sido característica de la mayoría, y el problema de los derechos humanos, que también es un complique, pues como el poder obnubila, entonces ahí venían algunas situaciones complejas que eran plenamente probables. Pero ellos decían que formando esas fuerzas militares en cursos de cooperación civil-militar y la Policía Nacional en lo mismo con la comunidad, la convivencia ciudadana, etcétera, y vinculándolas a los programas de desarrollo en escuelas de barrios, acueductos, puestos de salud, actividades de acción comunal, actividades deportivas, culturales,
sociales, esas instituciones iban a dinamizar y a cambiarle a Colombia y a Latinoamérica lo que no han sido capaces de cambiar en los políticos porque tenían mucho más compromiso. Obviamente ellos lo recibieron con beneficio de inventario para ellos. Los dirigentes políticos, en el caso nuestro, estaban empeñados en la repartija de 16 años de poder, 4, 4, 4 y 4. Estaban empeñados en que los candidatos ya estaban predeterminados, las nóminas también, y la distribución burocrática no les interesaba para nada esto. Y utilizaron el argumento de que las dictaduras eran lo peor que había. Caso nuestro, Rojas Pinilla era el diablo con cachos y con cola, todavía hay que quitarlo del camino, y que cualquier populista como Alfonso López era comunista y había que hacerlo a un lado, además que era cierto. Entonces se dedicaron a eso, y ese fue el Frente Nacional, y por eso lo que se intentó hacer fue quedando en la sombra, y el objetivo estaba en el papel, pero en la práctica había otros comportamientos. Naturalmente, nadie invierte un peso si no está buscando recoger 1,20 de ahí, como mínimo. Pues Estados Unidos buscaba que sus neveras, lavadoras, licuadoras, que era básicamente lo que más se movía en el comercio de los electrodomésticos. Y bueno, ya fueron llegando los secadores y las máquinas de escribir eléctricas y otras cosas que nos fueron inundando aquí en el mercado. Era que aprovecharan un mercado que en ese tiempo eran 200 millones de personas y ahora somos 400 millones de personas, se aprovechara y Estados Unidos pudiera vender igual que hizo en Europa con el Plan Marshall. El Plan Marshall regaló un poco de dinero, pero ya llegó la General Electric, llegó la Philips, vendió radios, televisores, equipos de sonido, lavadoras, grabadoras, etcétera. Entonces, además de que nos traían a civilizarnos, hacían que se preparara una cantidad de técnicos para el mantenimiento y formaban una industria. Ganaba Estados Unidos, ganábamos nosotros en conocimiento, en comodidad, porque ya no se nos iba a podrir la carne en la casa. Ya no necesitábamos la vieja nevera de petróleo. Había una estufa bien conducida y se obligaba al Estado colombiano a construir redes de electricidad diferentes a las de la antigua luz esa mortecina que había antes. O sea, tenían un interés obvio, pero estaban estimulando, forzando a que el desarrollo se diera. Y lo mismo con los vehículos, ¿no? Chevrolet, los Plymouth, los Ford, y los GMC que llegaron en esa época. Y luego era establecer una retaguardia geopolítica estratégica para Estados Unidos, porque teniendo de esa manera controlado a estos pueblos, no tendrían ningún problema grave contra su seguridad. Eso también es entendible. Que tiene críticas, pues claro que las tiene, pero es entendible desde la óptica de ellos. Ahora miremos cómo se implementó esto. Se implementó con base en el concepto de cooperación. Miren ustedes que no es imposición, es cooperación. Estados Unidos ponía plata, ponía tecnología, ponía expertos, pero los países de Latinoamérica también que tenían que poner su partecita, ¿no? Una responsabilidad de una gobernanza, una responsabilidad de planes de desarrollo, una responsabilidad de interacción con Estados Unidos y de rendición de cuentas. Y usted sabe que hablarle a los políticos de rendición de cuentas poco les gusta, porque entonces cómo legalizan el ají o el rebuque, como dicen en la costa. Lo otro era que se buscaba que esos fondos y recursos no los canalizaran los gobiernos per se. Los gobiernos sí dirigían las obras, controlaban las obras, pero tenía que haber unas agencias internacionales y unas organizaciones no gubernamentales que le metían la mano y querían que la OEA, en lugar de ser el foco de sinvergüencería que ha sido siempre, y de politiqueros para lograr amigos allá y crear organismos paralelos y todo lo que se han inventado, ellos querían era que la OEA se convirtiera en el brazo derecho de la conducción de este ejercicio y en el interactuante con las organizaciones no gubernamentales que eran de la representación civil, al punto que las mismas comunidades crearan sus entes para que le presentaran los proyectos a los gobiernos y entonces los estudiaba, se incluía en un banco de proyectos y en el siguiente año se metía dentro del plan de desarrollo que abarcaba el proyecto de Alianza para el Progreso. Ustedes ven demasiado ambicioso, demasiado bien estructurado y estratégico, pero hay peros, ¿no? Ustedes ya saben con nuestros políticos dónde comienzan los peros.
y que el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue creado con el fin de hacer préstamos y de impulsar el desarrollo en Latinoamérica, tuviera los controles de esos dineros, los manejara, o tuviera pues la caja de esos documentos, de esos, para que las ONGs y las agencias encargadas los fueran retirando en alianza con los gobiernos en la medida que se desarrollaran los proyectos, se presentaran los resultados y se siguiera avanzando. Pero ya ustedes imaginan qué había detrás de todo eso. Cuando les nombran dinero, eso parece que les pusieran un imán a los políticos. Miremos qué aspectos positivos tuvo eso. Desarrolló infraestructura crítica. Gran parte del desarrollo que tuvo el viejo Caldas, tan asolado por la violencia en esa época y el norte del valle, es gracias a esa infraestructura. Lo mismo aquí en Cundinamarca, en la costa. Sí hubo muchas obras, inclusive todas esas obras de acción cívico-militar, de puentes, carreteras, puestos de salud, pozos de agua, fueron porque los militares del batallón de ingenieros Caldas y de apoyo se formaron allá y se formaron en ese proyecto y estaban enfocados en ese tipo de desarrollo y lo que se quería era una cosa más grande, pero que el temor de que el general Ruiz Nova les iba a dar un golpe de Estado y que no querían otro Rojas Pinilla, y lo que suele suceder con estos politiqueros descompuestos, no permitieron que la infraestructura crítica básica necesaria se desarrollara más y por eso hoy 64 años todavía tenemos carreteras pésimas, sin pavimentar, campesinos que tienen que caminar 8 y 10 horas para salir a la punta de la carretera con sus productos y a que lo roben y nunca van a tener ningún ingreso, viven famélicos, enfermos, y la guerrilla aprovecha todo eso, claro. Pero el problema es de concepción, de visión de país, de entender que los programas sí se han hecho, pero no se han llevado a cabo. Insistía muchísimo, o es un aspecto positivo, es que se insistió siempre en la mejoría de las condiciones de vida del ciudadano. Es que la administración pública y la conducción de la política no es para que un poco de bandidos de cuello blanco vivan bien a costa de los demás. No, es para que mejoren las condiciones de vida desde el colombiano que vive en Leticia hasta el que vive en La Guajira y del que vive en la Piedra del Cocuy al que vive allá en la zona más occidental de Colombia, en el Pacífico. Para todos. Es que esa es la función del político. No robar, ni vivir sabroso, ni que le hagan honores. Ahora tiene aspectos negativos que los consideraron algunos analistas del tema. El primero es que la corrupción no se pudo detener, al contrario, se multiplicó, porque encontraron otro fondo donde meter la mano y sacar miel. Entonces, lo que se planteaba de que se permitiera a la comunidad que se crearan ONGs, inmediatamente encontraron el argumento que era la comunidad no era bien preparada, que no tenía líderes, que era que eso se robaban la plata, mejor déjeme la que me la robe yo y no que se la robe la comunidad. En segunda medida, hubo una inequidad en la distribución de beneficios porque se notó inmediatamente que los políticos no les funciona la cabeza nunca para pensar en proyectos de Estado ni proyectos a largo plazo, pero les bullen ideas espectaculares para hacer politiquería y descomposición. Entonces inmediatamente se imaginaron, es que como las grandes masas urbanas estaban en los centros urbanos, las grandes masas poblacionales estaban en los centros urbanos, entonces vámonos para allá y yo soy el que les conseguí, no es la Alianza para el Progreso, no es un proyecto, no, yo soy el que les conseguí y entonces, de acuerdo al color político y por quien votaran, así mismo el quien estuviera en el poder, le inyectaba más a esos que a los otros, igual que hacen estos corruptos en el Congreso. Entonces, obviamente, el campo, que era un objetivo fundamental, se fue quedando atrás. Y todos esos estudios que han hecho, todas esas misiones que han venido, más los proyectos, se fueron quedando atrás. Otro aspecto negativo que se considera es que los comunistas no perdieron un solo momento y esos liberales, que son más comunistas que los mismos comunistas, que suelen darse con el cuento del liberalismo de izquierda, por hacerle mala campaña a los adversarios y por hacer politiquería, se juntaban con los comunistas y entonces ya el problema no era de la corrupción que hay aquí, sino el problema era que Estados Unidos estaba teniendo injerencia aterradora en nuestros asuntos internos y estaban robando el petróleo y no sé qué. Y uno se pregunta, ¿y si ellos eran los que estaban en el poder, por qué no legislaban mejor y por qué no controlaban? No, porque es que lo que necesitaban era el escándalo, el bombo.
el mantener el rumor mediático para sostenerse. Y lo otro es que, contrario censo a lo que se pensó, desafortunadamente en ese periodo el terrorismo comunista se multiplicó y creció en todos los países. Se formalizaron las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, Sendero Luminoso en el Perú, los Tupamaros en Uruguay, los argentinos, los montoneros en la Argentina, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, la Unión Revolucionaria Guatemalteca en el Guatemala, 5 grupos distintos que después formaron el Frente Farabundo Martí en El Salvador, la guerrilla comunista en República Dominicana, los zapatistas en México. De hecho, no se quedó un solo país sin tener problemas. Bandera roja en Venezuela. Y estos bandidos se dedicaron fue a hacer terrorismo, entonces con eso opacaron todo el proyecto porque el concepto era que Estados Unidos venía a robarse los recursos y que eso era un engaño, ya que en Europa habían engañado a los europeos. Los europeos no le comieron cuento a su argumento del comunismo, no le dieron la cabida y Europa, después de haber quedado destruida en la guerra, se recuperó más rápido y nos sacó años luz y prácticamente se puso a la par en muchos aspectos de Estados Unidos y nosotros seguimos viviendo como en el siglo XVII, pero con algunos elementos tecnológicos que nos hacen creer que ya somos superiores sin que funcionen esos conceptos. De pensar muchísimo. Ahora nos dejó un legado, claro que dejó un legado que es el más importante, que debemos entender sí o sí que hay un antes y un después en las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica. Eso es innegable. Bueno, malo, regular y pésimo, como lo queramos ver, pero hay un antes y un después. En segunda medida, nos incrustó tanto en la academia y los medios de comunicación la idea de la necesidad de que exista proyectos de desarrollo socioeconómico. Infortunadamente todavía nos hemos quedado en la teoría, en el bla, 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 en el documentalismo y en los grupos de poder, pero día a día eso crece y a la comunidad le va llegando, de una u otra manera la juventud va teniendo una visión diferente y eso es lo que ha hecho que estos países medianamente evolucionen. Pero eso es producto de, antes del plan de Alianza para el Progreso, así digan lo que quieran los comunistas, nosotros estábamos en un absoluto atraso. La pérdida, por ejemplo, de dentadura dentro de la comunidad en Colombia era altísima, altísima. Se veían los niños en los años 60 y 70, la mayoría de los niños ya con las muelas definitivas podridas por falta de aseo. Eso era una realidad. Los hospitales públicos lo llamaban disque de caridad y si la persona no tenía para comprar la inyección de Ayerpen, que era lo que más recetaban, se moría, se moría. En las puertas de los hospitales se moría la gente porque no tenía quien le pagara la consulta. Eso era una cosa terrible. Los hospitales eran insuficientes. Eh, el analfabetismo era altísimo. La violencia en el campo era igual o peor que la que tenemos ahora. O sea que sí hemos evolucionado muchísimo y es porque se incrustó ese pensamiento del desarrollo socioeconómico, que no hemos sido capaces de desarrollarlo bien y fundamentarlo. Eso ya es problema nuestro, de los colombianos, pero que la idea quedó. En tercera medida, indujo a que tiene que aparecer liderazgos renovadores. Desafortunadamente, quienes han aparecido de allá hasta aquí han tenido la apariencia de ser liderazgos renovadores, pero matriculados con todos estos corruptos. Y por eso se nota en este momento que hay segmentos de la población que quisieran hacer algo, pero no conocen de la estructura, no quieren formarse políticamente en el buen sentido de la palabra. Y esa es la tarea que tenemos que seguir dejando como legado, formar esa estructura para que esos liderazgos renovadores realmente transformen y se enfoquen en estos aspectos y no en el comunismo ni en esa polarización tan estúpida entre unos y otros, que es lo que no nos deja avanzar. Entonces, mi coronel, después de toda esta motivación, llegamos a la pregunta única de hoy y les pedimos pues que nos concentremos en ella porque estamos pidiendo qué aspectos trascendentales de todo esto que vimos hoy destaca usted como necesario de robustecimiento en el manejo del Estado, obviamente, reenfocando esa relación o esa interacción de Estados Unidos y Latinoamérica, pero particularmente con Colombia,
O sea, cómo damos unos pasos a partir de unas realidades tan concretas de algo que nos cambió la forma de pensar, así no lo queramos reconocer, y que nos está induciendo a que tenemos que dar el siguiente paso, es que, bueno, ya tenemos un concepto más o menos vago, ahora pasemos a los hechos. ¿Qué aspectos se le ocurre a usted un poco de análisis? No queremos aquí que le faltó decir que Kennedy y que lo mataron y que estaba haciendo frío el día que lo mataron, sino que nos enfoquemos en la pregunta, a ver si redondeamos la idea. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches para los que no he podido saludar en esta presente eh, sesión de la Academia Virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Vamos a pasar entonces a la respuesta a la pregunta hecha por mi coronel en el día de hoy. Ya tenemos en la mano levantada de ingeniero Rosalía. Adelante, por favor. Y se alista mi coronel Iván González. Por favor, la pregunta, respuesta a la pregunta y el prudencial uso del tiempo. Adelante, por favor. Sin duda alguna, en los años 60, con la propuesta y el desarrollo de para el progreso que propusieron o propuso el gobierno de los Estados Unidos, hubo muchas cosas positivas y muy especialmente, a pesar de que lo principal no se constituyó como fue el énfasis en la educación. Sí hubo cosas muy, muy importantes, pero también hubo una muy negativa y que fue un convenio que lo manejó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y yo no estoy muy segura, yo estaba pues empezando tal vez la universidad, pero creo que no pudo haber sido la Fuerza Aérea Colombiana, pero sí fueron aviones americanos que hicieron prácticamente un inventario total de todo el país con una técnica que se llama fotogravimétrica, y mi coronel González nos podrá explicar a lo mejor, él sabe qué fue lo que pasó ahí. Hicieron un inventario de todos los asuntos mineros que teníamos importantes en el país. Sin embargo, pues sí, sí quedaron muchas cosas buenas. Pero a mí siempre me quedó la duda de esto. Yo traté de averiguar en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y no le cuentan a uno muchas cosas, sencillamente qué le interesa a usted eso y por qué no. Estas son cosas muy particulares y de eso hay que pedir autorizaciones para hablar. Entonces, a mí eso siempre me pareció muy negativo. Muchas gracias. Bueno, mi coronel González, adelante y se alista la doctora Ethel. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Bueno, El programa de la Alianza para el Progreso, y para contestar la pregunta que destaco de esa acción específicamente en Colombia, aunque fue para Latinoamérica en general, pues muchas cosas buenas. Para hacer nomás así un inventario rápido, pues no solamente nos hizo cambiar la manera de pensar, de queríamos pensar en forma planificada como lo hizo la Comisión Curry, nos hizo caer en cuenta de cómo debíamos evitar la influencia comunista que nos provenía de la Guerra Fría y que ya venía por allá desde los años 24 cuando crearon la Comintern en Rusia para lavarnos el cerebro. Tenemos, por ejemplo, el caso de Sutatensa, que ayudó a la educación a distancia, enseñándole especialmente a los campesinos a leer y escribir. También se colaboró con el Plan Lazo de mi general Ruiz, se ayudó mucho, se vinculó no solamente a las fuerzas militares en esa promoción de la idea de una buena relación iglesia, perdón,
Fuerzas Armadas, personal civil, población civil, sino también a la Iglesia Católica, con su Tatenza, precisamente, el padre Joaquín Salcedo. Y hasta inclusive patrocinaron, por ejemplo, institutos educativos a distancia como la Hemphill School de California, la patrocinó el gobierno norteamericano para que nos enseñara muchas cosas de electricidad, refrigeración, mecánica, de todo. Muchos técnicos se formaron a distancia con esas cartillas. Y bueno, a manejar los dineros a través del BID y la OEA. Y en fin, también el plan dio la idea, aunque no se creó en ese momento, pero dejó la idea de la planificación familiar, de que era necesario. Y se reforzó el seguro social también, que ya venía desde hacía tiempos, inclusive antes de la Alianza para el Progreso, pero se reforzó porque los gobiernos no habían prestado atención a eso, aunque después también por corrupción para los años 90 hubo que cerrarlo, pero así desgraciadamente son nuestras cosas. De tal manera que si sigo la lista es larga y si refrescamos la memoria, pues se nos viene mucha cosa, pero todo eso es positivo. Nos enseñó a pensar diferente, porque éramos muy parroquianos, muy elementales en muchas cosas, en la salud, en la manera de pensar, en la tecnología, en la agricultura, una agricultura muy tradicionalista, anticuada, etcétera, etcétera. De tal manera que muchas cosas buenas. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Muchas gracias a usted, mi no me ha coronel hablado de la González. fotogrametría. Por favor, eh, me permiten dirigir la sala. Eh, muchas gracias, mi coronel González. Muchas gracias, ingeniero Rosita. Inmediatamente eh, se requiere la respuesta a la pregunta que hizo la ingeniera Rosalía, mi coronel González. Si tiene la respuesta. Sobre la fotogravimetría, ese plan que hizo el gobierno de Estados Unidos, no sé si fue con la Fuerza Aérea o con aviones propios. Sí, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos e inclusive la aviación naval de los Estados Unidos colaboraron con el plan Marshall, pues digamos, que llamamos Alianza para el Progreso para nosotros, en algo que nosotros éramos muy ignorantes y era conocer nuestro propio territorio, nuestra riqueza vegetal, fluvial, topográfica, climática, etcétera, etcétera, poblacional. Y entonces desarrollaron una gigantesca operación de aerofotografía. Inclusive uno de esos aviones se estrelló aquí en el Chocó, ahí cerca del municipio de Jardín. Claro que fue antes de Plan Lazo, pero perdón, antes de la Alianza para el Progreso. Se inició ese trabajo, pero como el trabajo era tan extenso durante la Alianza para el Progreso, el gobierno de los Estados Unidos reforzó y ayudó pues y financió eso con la Fuerza Aérea y la Armada. Eh, pero esa multitud de aerofotografías que todavía las tiene inclusive el Agustín Codazzi, y después no las siguió desarrollando, porque cuando terminó la Alianza para el Progreso todavía faltaba, porque era inmenso. No existía la tecnología satelital para nada, eso es... eh, desafortunadamente, el Agustín Codazzi no la ha utilizado en todo su potencial. Y, pero son gigantescos los archivos aerofotográficos que dejó la Alianza para el Progreso en el Agustín Codazzi. Muchas gracias, mi coronel. ¿Podemos seguir? Con gusto. Sí, mi coronel. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, doctora F. Muy buenas noches a todos. Es Buenas que noches. hay muchísimo. Perdón, quería decirme algo, mi coronel. ¿No? Estaba saludándola, respondiéndole un saludo, mi doctora F. Ok, perdón, en el fondo es mi nieto que está gritando.
Bien, es mucho lo que se puede decir, pero lo voy a simplificar lo más que pueda porque se lleva a todos los puntos. Eh, es aplaudible cada avance en la ciencia, en la aeronáutica, porque si voy a lo último que a mí me fascina muchísimo, son las naves que están surcando los cielos, demostrando cómo se mueven y bailan, danzan verticalmente, y son chicas jóvenes las que pilotean, y realmente son naves muy, pero muy livianas, livianas, con una potencia increíble. Eso por un lado, pero el inicio fue abrir la computadora y todas las herramientas que existieron y que por donde se tentó a todo niño, a toda persona grande, a entusiasmarse, a querer navegar. Eso fue algo sensacional. Conseguir la cámara web y todas esas cosas. Si es submarino, ni hablar también. eh, los buzos, hasta dónde llegan y todas esas cosas. Hoy es mucho más simple. ¿Por qué? Porque está inundado el mundo de cosas posibles y en un clic. Tal vez lo que sí debería ocurrir es que se industrialice, pero en el buen sentido de que sea accesible. Entonces el entusiasmo va a ser mayor y positivo. Tal vez las cabezas no piensen nada más que en guerra y sí en la inteligencia personal, porque la artificial se pone al servicio de cada quien que la necesite en las cosas buenas. Las malas, ojalá pongamos más leyes que puedan controlar eso. No me quedan muchas cosas por decir, pero los avances son positivos. Y la industrialización de un avance que multiplica eh, la buena acción en un cerebro, no hay dinero ni nada, es tiempo. Entonces, todos los que ya somos tan grandes, veo cuánto queda por aprender. Muchísimas gracias. Mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi doctora. ¿Qué aspectos trascendentales destaca como necesarios de robustecimiento reenfocando interacción Estados Unidos, Latinoamérica y particularmente Colombia? Para su respuesta, invitamos a mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón, para todos los asistentes a la sala virtual y a mi coronel Villamarín por su excelente exposición. Muchas gracias. Pues los aspectos trascendentales que destacaría como necesarios, realmente, como se ha dicho, partiendo por la transformación de la política, la transformación en los principios y en los valores, la transformación eh, en los valores nacionales, eh, en reconocer las fallas estructurales que nos han ido inoculando, eh, lógicamente desde el punto de vista de las ideologías, especialmente las de izquierda. Por allá en el año 2004, eh, un señor almirante del Comando Sur de los Estados Unidos opinaba en una charla, en una conferencia colombiana, en una coordinación eh, binacional,
que el conflicto interno colombiano no solo se resolvería por la vía militar de la fuerza pública y lógicamente el interés de la política relativo en quererlo eliminar, sino el día que se transformara la forma de hacer la política y de ejercer la gobernabilidad. Creo que a ese señor almirante nadie le pusimos atención porque ahí está en gran parte el meollo del asunto. El día que se transforme la forma de hacer la política y de ejercer la gobernabilidad, que no ha convenido ni le ha importado a la clase política llevarlo a efecto, porque no les conviene, porque no es su ideario, no tienen un interés por resolver las necesidades básicas importantes de la sociedad, porque el ciudadano no le hemos importado sino el día del voto. De modo que desde este punto de vista, como se ha dicho, la educación es definitiva y es trascendental. Transformarla, sustentarla en la ciencia, en la tecnología y la innovación, porque con base en ello es que nos va a permitir industrializarnos con base en todos los recursos naturales y geoestratégicos que tenemos y en los recursos humanos, en la posición geoestratégica nos va a permitir el día de mañana ese progreso, ese desarrollo que tanto ha mencionado mi coronel Villamarín y tantos de nosotros, porque pues desde luego con eso se cumple el ideario que se decía aquí en algún momento, atravesársele seriamente a las pretensiones del comunismo internacional, que hasta este momento sigue latente, que no se logró ese objetivo y que todavía, como quien dice, con base en un proyecto geopolítico, estratégico y de Estado, es que se logrará que el día de mañana no sigan manipulando como pueblo, sino como sociedad y como población necesaria de un desarrollo y un crecimiento estable y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la pregunta, aspectos trascendentales, eh, me parece a mí que fue el que los gobiernos de América Latina y Colombia tuvieron un mayor acercamiento con la población, especialmente con los estratos sociales de capas más bajas. Eso fue algo muy significativo. Es decir, la otra cuestión es que, pues sí, se mejoraron las condiciones de salud, de vivienda, especialmente se hicieron muchos barrios en varias ciudades del país, en varios municipios del país, no solamente en Bogotá, porque pues tal vez se asocies con el barrio Techo, Ciudad Techo, ahora barrio Ciudad Kennedy. Entonces, me parece que esto fue muy importante y además porque acercó a la población. El gobierno se acercó mucho a la población. Entonces se rompió como esa distancia, esa barrera que querían denunciar los grupos de extrema izquierda de que el gobierno no tenía como un acercamiento hacia la población. Eso yo creo que es algo muy interesante. Y también, pues, todos estos cursos de tecnificación hacia el campo, también hacia varias microempresas, pues obvio que generó un mayor crecimiento económico y se redujo la influencia de la izquierda a pesar que se hubieran formado grupos guerrilleros,
pero se redujo considerable porque pues no se formaron segundas Cubas para la época. Y pues pienso que eh, pues tal vez faltó un poco de, de industrialización, faltó la industrialización, y en parte más que todo, pues porque después de la muerte de Kennedy, Johnson transfirió los recursos para la guerra de Vietnam. Entonces, es otra de las cuestiones, que continuaron los cuerpos de paz hasta la década de los 80, en el 82, y esos cuerpos de paz, pues malo que bueno, lograron una, lograron ayudar al campesinado bajo, el cual pues me parece que fue significativo. Y entonces esto sopesó sobremanera y le hizo un alto en el camino a la influencia comunista y detuvo el discurso comunista de lucha de clases. Esto me parece que fue como lo más importante dentro del Plan Alianza por el Progreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Finalmente, mi coronel Pachón, adelante, por favor. Buenas noches, don Eugenio, y a todos los integrantes de la sala. Yo considero que una de las principales situaciones que se presentó, que dejó la alianza o las enseñanzas que dejó Alianza para el Progreso, haber impulsado el desarrollo social y económico en las ciudades, pues normalmente el mejoramiento de viviendas, que se recuerde. Y en el campo, pues yo pienso de que fueron los iniciadores de las primeras unidades sanitarias de manera rudimentaria por las situaciones de la época, pero algo se hizo en ese aspecto. Unidades sanitarias que anteriormente pues no existían. Eso por una parte. Y recuerdo también que, supongo, no tengo la certeza, pero que hubo interés para la protección y almacenamiento de los productos agrícolas. Aquí por la vía hacia Tunja, por ahí creo que antes de Chocontá existían unos hilos, que supongo que fue de la época, y ahí se almacenaba parte de los alimentos que se producían y que no se consumían en las épocas, de manera redundante, en las épocas de producción, porque eran muy demarcadas las épocas para producir determinados productos, como el trigo, la cebada, el maíz. Y entonces tengo entendido de que ese sitio lo utilizaron para almacenar los excedentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Pachón, mi coronel Villamarín. Hemos pasado ya las personas asistentes en el día de hoy a la academia. Quedamos entonces para los resultados finales y la bendición por el día de hoy. A todos, muchas gracias por la atención y la disciplina. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, decíamos en el preludio, en la introducción, que el propósito era mirar qué enseñanzas extractamos para Colombia en el ámbito político estratégico de lo que fue con altibajos el programa Alianza para el Progreso de Estados Unidos en la década del 60, porque inició con mucho impulso y mientras estuvo vivo el señor John Fitzgerald Kennedy se le dio un impulso fuerte. Pero muerto Kennedy y el problema de la guerra del Vietnam y la Guerra Fría y los misiles cubanos y rusos en Cuba, perdón, le cambiaron la dinámica al asunto. Y toda esa fuerza que estaba tomando al principio se fue diluyendo. Y de paso, los politiqueros aprovecharon para meterle el diente a lo que ya fue llegando de menor manera, hasta que a final de la década ya se las daban de autónomos y de capaces de resolver sin la injerencia del imperio americano y un poco de cosas. Entonces, lo que hicimos fue entrar al fondo del asunto, qué era lo que pretendía, qué era lo que se buscaba
no tanto que se logró, porque sabemos que los hechos nos demuestran que no se logró todo lo propuesto, pero sí ver que es una filosofía que necesitamos de ella extractar enseñanzas, porque somos muy novatos en política, muy desconocedores de esto. Entonces, primero hicimos un mapeo general de qué es eso, qué fue la Alianza para el Progreso, cuál fue la concepción, los enfoques, las 4 líneas esenciales. Y sobre esas 4 líneas esenciales miramos primero el contexto histórico, que era obvio y naturalmente dentro de ese escenario de guerra fría entre Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Luego ya vimos cuáles eran los objetivos particulares o particularizados que se derivaban de las 4 líneas estratégicas de acción y los analizamos cada uno, vimos las importancias de ellos. Luego miramos cómo se diseñó la implementación y cómo esa implementación lo que buscaba era empoderar las comunidades, a los seres humanos y no a los políticos. Pero ellos lo vieron como la posibilidad de sacar sus propias ventajas y de eludir el control de las agencias internacionales y las ONGs y de buscar más bien que los recursos que iba a manejar el Banco Interamericano de Desarrollo le llegaran lo más rápido a sus manos para desviar y enriquecerse. Decíamos también que les falta mucha imaginación para crear proyectos de estar a largo plazo, pero les sobra imaginación para manejar la plata. Eso sí, les bulle rápido la imaginación cómo utilizarla. Luego vimos algunos aspectos positivos y negativos de lo que fue ese plan. Y a partir de ahí miramos que el legado nos dejó tres cosas, perdón, muy claras, que son un antes y un después de la interacción diplomática, política, geopolítica, de seguridad, etcétera, de Latinoamérica con la gran potencia. En segunda medida, nos creó ya la necesidad del desarrollo socioeconómico, aunque estemos incipientes, pero ya es una necesidad de la que se habla y con el paso del tiempo se va mejorando. Y luego indujo a la aparición de liderazgos renovadores e insistimos que nuestro propósito es seguir fundamentando eso con estas charlas y conferencias para que queden los documentos motivadores. Luego pasamos a la pregunta de qué aspectos trascendentales se destacan como necesarios para que se robustezca esa interacción de Estados Unidos con Colombia y con Latinoamérica. Se mencionaron algunos de una u otra manera, se preguntaron por procedimientos que hubo en esa época que pudieron influir naturalmente en nuestros activos estratégicos. Tratamos de entender que cada quien en la política, en los negocios, lleva sus propios intereses y que la estrategia consiste en cómo posicionar los propios intereses mejor cuando se trata de defenderlos de una nación, pero que no hemos tenido de parte de la dirigencia política eso, porque como lo ha reiterado N veces mi general Hipólito Herrera, para los dirigentes políticos somos es un número, una ficha a la que hay que mover. Y por eso lo único que les preocupa es quién me ayuda a conseguir votos y cuántos consigue este, pero no pensando en estos temas esenciales. De todo ese universo que hemos armado hoy, de reflexiones y de puntos de vista válidos, desde luego todos, y de reflexión alrededor de eso, pues nos quedan unas conclusiones mucho más decantadas ya de término analítico. Y es que, en primera medida, este plan tiene muchísimas cosas más buenas que malas. Tendrá malas, claro, nada es perfecto, pero tiene muchísimas más cosas buenas que malas. Y si se extractan esas buenas y se meten dentro de un plan estratégico de gobierno, pues que se le está pegando a donde es, al desarrollo y a la estabilidad política. Fundamental. Y es función del Estado garantizar seguridad y desarrollo. O sea que está pegando donde es. A eliminar los subdesarrollos que son sociales, políticos, económicos, mediante los enfoques básicos de salud, educación y vivienda. Entonces no hay que tener un programa de gobierno tan elaborado como el del señor Duque de 400 páginas, no sé cuántas tenía, que le llamaba es que la economía naranja y no logró concretar nada de eso. O de este otro sujeto que tenemos ahora, que dice que el plan de desarrollo
y le mete tanta barbacha que al fin no se concreta nada. Y así los anteriores, porque como no lo hacen ellos, no hacen parte de los equipos que deberían montar estratégicamente eso, sino que contratan a alguien que lo redacte y le dan 4 o 5 días y luego lo presentan como un gran logro sin ni siquiera haber leído lo que hay ahí. Y lo pasan al Congreso y ya tampoco lo leen y lo analizan, sino que de acuerdo con la mermelada que reparta, el Congreso lo aprueba o lo desaprueba. Pero aquí pues siempre lo aprueban porque ya saben que ahí está inserto por dentro donde están los contratos. Entonces es la primera enseñanza que nos queda, que la política debe ser estratégicamente manejada. Segundo, que ya hay argumentos con los cuales armar eso y que son argumentos históricos nuestros. Tercero, que los dirigentes políticos deben ser idóneos y conocer, no mirando con espejo retrovisor esto que ha sucedido, sino conocer dónde estuvo lo bueno, lo malo y lo feo, los aciertos y los desaciertos para mejorarlo. Cuarto, que nosotros estamos en un continente en el cual está Estados Unidos y no es que estemos obligados per se o porque sí a mirar para el norte, es porque allí está la tecnología, está el desarrollo, está la posibilidad de formar mejores ciudadanos y de interactuar respetuosamente de ambos lados para que podamos recibir muchos aportes de ellos y también entregarles muchos aportes de lo que nosotros tenemos, pero pensando en una política o en unas políticas de Estado, que es lo que nos ha faltado. Y así sucesivamente podríamos seguir estudiando el tema y encontraremos más. Mañana en la noche no tendremos actividad académica debido a que se cruzan los juegos de la eliminatoria de la Copa Mundo y pues la asistencia se reduce ostensiblemente. Pero sí tendremos en la mañana el episodio 775 de la memoria histórica aún no contada del conflicto en Colombia. Y la próxima semana retornaremos con unos temas importantes porque hay muchos aspectos sobre los cuales seguir trabajando e insistiendo en la formación de estadistas con visión de estrategas. Mil gracias por su asistencia, que Dios nos siga bendiciendo y que tengan una feliz noche. Amén. Nicolás González.